Hay llamadas que no solo te hacen detener el corazón, sino que hacen que todo a tu alrededor quede en absoluto silencio, como si alguien hubiera apagado de golpe el sonido de la vida. Esa llamada me llegó exactamente a las 12 del mediodía, una hora en la que mi hija no me había llamado jamás en más de 20 años de ser madre. Y antes de continuar, permíteme agradecerte por estar aquí, por escuchar esta historia conmigo. Si quieres, dime desde dónde la estás escuchando, para que yo sepa hasta dónde puede llegar el dolor de una madre. Me llamo Celia Navarro, tengo 55 años y trabajo como contadora en un taller textil en Ciudad de México. Cuando el nombre de Mariana apareció en la pantalla, supe que algo no estaba bien, pero nunca imaginé que sería tan terrible. Del otro lado de la línea se oía una respiración agitada, mezclada con el sonido constante del agua corriendo. Mamá, mi suegro me pegó, pero si escuchas el agua, no cuelgues. Lo entendí de inmediato. Mi hija estaba escondida en el baño, y yo no sabía cuánto tiempo más esa puerta podría resistir. Había alguien afuera, y había alguien escuchando. Mariana habló con la voz hecha pedazos. Dijo que le habían dado una bofetada solo porque la comida estaba salada y que su esposo, Gael, estaba ahí, inmóvil como una estatua, sin defenderla, sin protestar, sin decir una sola palabra. No grité, no lloré. Solo dije una frase que jamás pensé que tendría que usar en mi vida. Mija, dime la palabra, bugambilia o jacaranda. Era la clave secreta entre nosotras desde que Mariana era niña. Bugambilia significaba que todavía podía aguantar. Jacaranda significaba peligro inmediato. Del otro lado, mi hija rompió en llanto. Jacaranda, sollozó una vez y luego susurró muy rápido. Mamá, cuelga, tengo miedo de que escuchen. Colgué. Mis manos temblaban, pero mi mente estaba aterradoramente fría. Y supe con absoluta claridad una cosa. Si me demoraba ese día, tal vez no volvería a escuchar esa voz. Dejé el teléfono sobre el escritorio y miré la pantalla ya oscura, pero el llanto ahogado de Mariana seguía resonando en mis oídos como un eco que se negaba a desaparecer. La oficina continuaba igual que siempre. El ruido de la impresora, el roce de los papeles, las voces de mis compañeros intercambiando cifras. Todo a mi alrededor seguía funcionando. Solo yo me había quedado inmóvil, como si alguien me hubiera sacado de golpe del cauce normal de la vida. Me levanté y caminé hacia la ventana. Afuera estaba la Ciudad de México al mediodía, el sol cayendo sobre los techos, los coches uno tras otro, la gente cruzando las calles con prisa. Nadie sabía que, en ese instante, mi mundo acababa de resquebrajarse. Respiré hondo, tratando de que mis manos no temblaran tanto. Sabía que debía mantener la calma. No tenía derecho a entrar en pánico. Yo era la madre. Mientras mi mente trataba de ordenar todo, los recuerdos regresaron de pronto a muchos años atrás, cuando Mariana tenía apenas 12 años. Fue el año en que Víctor y yo decidimos separarnos, no por infidelidad, no por violencia, ni porque hubiéramos dejado de amar a nuestra hija. Simplemente estábamos agotados de los silencios largos, de las conversaciones que ya no encontraban un punto en común. Víctor era policía, con turnos irregulares, casi siempre fuera de casa. Yo vivía entre números, facturas y libros contables. Nos queríamos, pero ya no sabíamos cómo caminar juntos. El día que Víctor se fue de la casa, Mariana se sentó en el escalón de la entrada, abrazando su mochila. No lloró. Solo hizo una pregunta muy pequeña. ¿Papá todavía me va a llevar por helado los sábados? Víctor se agachó a su altura, le puso la mano en el hombro y dijo, siempre, y cumplió su palabra. Aunque ya no era mi esposo, siguió siendo el padre de Mariana, presente, imperfecto, pero jamás ausente. Aprendimos a ser amigos, a hablar sin pelear, a pararnos del mismo lado cuando se trataba de Mariana. Yo llegué a pensar que ese era el mejor regalo que le habíamos dado, una separación sin rencor, sin palabras que hirieran. Mariana creció con esa idea. Creyó que las personas, aunque se equivoquen, pueden corregirse. Creyó que los hombres, si reciben suficiente amor, terminan entendiendo. Tal vez por eso, cuando Mariana se enamoró de Gael, no me preocupé demasiado. La veía feliz.
Veía cómo se le iluminaban los ojos cuando hablaba de su esposo. Aunque a veces notaba un cansancio fugaz en su rostro, me tranquilizaba sola. Recién casados, me decía. Estar ocupados es normal. Una familia nueva, hábitos nuevos, todo se va acomodando. Me repetí eso tantas veces que terminé creyéndolo. Ahora, al pensarlo, me avergüenza mi propia ligereza. Tantos años siendo madre, y aún así elegí creer en una calma falsa en lugar de escuchar mi intuición. Regresé a mi escritorio y tomé mi bolso. Sin pensarlo mucho, saqué el teléfono y marqué el número de Víctor. El timbre no sonó ni 2 veces cuando contestó. ¿Celia? Su voz seguía siendo grave y directa, como siempre. No di rodeos. No expliqué. No me extendí. Dije las palabras claras, una por una, como si estuviera leyendo un informe urgente. Nuestra hija está encerrada en el baño. Su suegro la golpeó. Gael se quedó mirando. Del otro lado hubo silencio durante exactamente una respiración. Luego Víctor habló, breve y firme. No cuelgues el teléfono. Voy. Solo 3 palabras. Pero sentí que ya no estaba sola. Sabía que él venía en camino, aunque yo no hubiera dicho la dirección, aunque no hubiera explicado nada más. En momentos así, no hacen falta demasiadas palabras. Hay relaciones que, aunque cambien de forma, conservan su esencia. Ya no somos marido y mujer, pero seguimos siendo los padres del mismo hijo. Salí de la oficina y pedí un taxi. Mientras esperaba el coche, pensé en Mariana. Pensé en la niña que se sentaba junto a la mesa de la cocina y reía bajito cuando se le derramaba el café. Pensé en la hija que creció creyendo en la bondad. Y pensé en mi error, por no haber hecho una pregunta más, por no haber mirado un poco más de cerca, por no haber escuchado con mayor atención los silencios de mi hija. El taxi se detuvo. Abrí la puerta y me senté en el asiento trasero. Cuando el coche empezó a avanzar, miré a la gente afuera pasar como si fuera una película. Por primera vez en muchos años, sentí con claridad que hay momentos en la vida en los que todas las relaciones pasadas, todas las diferencias y todas las distancias dejan de importar. Solo queda una cosa: proteger a tu hijo con todo lo que tienes y con todo aquello que alguna vez pensaste que habías dejado atrás. Mientras el taxi avanzaba entre el tráfico del mediodía bajo el sol, las imágenes del pasado despertaron de pronto en mí, no como recuerdos sueltos, sino como una cinta que se desenrolla sola, despacio, pero imposible de detener. Hay instantes en los que, cuando el presente duele demasiado, la mente busca refugio en otro tiempo, uno en el que todo parecía más luminoso, más ligero, y en el que creíamos que el futuro solo traería cosas buenas. Mi Mariana, a los 23 años, era así. Todavía recuerdo con mucha claridad aquella tarde en la que mi pequeña cocina estaba llena de luz. Mariana estaba de pie junto al fregadero, con el cabello sujetado sin apretar detrás de la nuca, lavando verduras y riendo. Su risa entonces era muy distinta a la de ahora, limpia, sin una sola sombra de preocupación. Sobre la mesa había un montón de planes de clase que aún olían a papel nuevo. Acababa de graduarse en educación preescolar y abrazaba esos cuadernos como si fueran un tesoro. Mamá me dijo, con los ojos brillantes, quiero abrir una escuelita pequeña. No necesita ser grande, solo lo suficiente para que los niños puedan correr, dibujar y reír. La miré con el corazón lleno de orgullo. En la mirada de Mariana no había solo un sueño, sino una fe poco común. La creencia de que este mundo, por duro que sea, todavía tiene espacio para la ternura. Ella creía en eso con todo su corazón. Los mediodías de domingo de aquella época siempre estaban impregnados del aroma del café de olla que llenaba la casa. La canela y el piloncillo se mezclaban, y el sonido de la cuchara chocando contra la taza era suave. Mariana solía sentarse en un rincón de la cocina y me contaba sobre los niños de su clase, sobre los dibujos torcidos que los pequeños le regalaban a su maestra. Algunos días reía hasta que se le salían las lágrimas porque un niño se equivocaba al decir su nombre. Otros días se quedaba en silencio un momento al hablar de algún pequeño tímido que no se atrevía a decir una sola palabra. Pero incluso en esos silencios yo la veía entera, sin grietas. Entonces Gael entró en su vida. La primera vez que Mariana llevó a Gael a casa
Fue un domingo por la mañana. Recuerdo claramente el timbre sonando mientras yo acomodaba los platos de pan sobre la mesa. Al abrir la puerta, vi a un joven alto, bien arreglado, con una bolsa de pan dulce aún tibio en las manos. Gael inclinó la cabeza con respeto y me llamó «Señora Celia», con una voz grave y pausada, como si lo hubiera ensayado. La comida transcurrió con tranquilidad. Gael hablaba lo justo, sin alzar la voz ni presumir. Halagó mi café de olla, elogió lo acogedora que era la cocina y dijo que Mariana cocinaba muy bien. Noté que cada vez que Gael hablaba, Mariana lo miraba de una forma distinta, con los ojos de alguien que está enamorada y convencida de haber elegido bien. Nos sentamos alrededor de la mesa. El sonido de los cubiertos chocando contra los platos era familiar. La luz del sol entraba por la ventana e iluminaba los rostros de los dos jóvenes. En ese momento pensé que, quizá, Mariana había encontrado a alguien que sabría valorarla. Pero entonces, en medio de una conversación que parecía inofensiva, Gael se volvió hacia mí y dijo, con el mismo tono suave: «Señora Celia, en mi casa, la mujer cuida el hogar. El trabajo de Mariana es temporal». Sus palabras cayeron sobre la mesa como una gota de agua fría. Nadie dijo nada. Mariana sonrió, un poco incómoda, como intentando disipar la tensión que acababa de surgir. Yo también sonreí, por costumbre, como suele hacer una madre que no quiere incomodar a su hija. Pero dentro de mí, algo se encogió levemente. Miré a Mariana. Estaba enamorada, eso era evidente. Y porque estaba enamorada, decidí tragarme la inquietud, diciéndome que tal vez yo estaba exagerando. «Los jóvenes de ahora hablan distinto», me repetí, mientras Gael tratara bien a mi hija, mientras Mariana fuera feliz. Los domingos siguientes continuaron igual. Mariana y Gael venían a mi casa con frecuencia. Todo parecía en calma. Los olores familiares de la comida, las risas, las conversaciones pequeñas. Gael siempre era educado, siempre medido, tanto que nadie podía señalarle nada. Hubo momentos en los que incluso pensé que yo había exagerado, pero si soy honesta conmigo misma, desde el principio sentí que algo no encajaba, no por lo que Gael decía, sino por la manera en que lo decía. Demasiado correcto, demasiado pulido, como un papel ensayado. Gael era tan amable que no dejaba ver ninguna grieta, y justamente eso, ahora que lo pienso, era lo que debía haberme inquietado. Miraba a Mariana, miraba su sonrisa, y me preguntaba si estaba haciendo bien o mal al quedarme callada. Elegí no romper ese momento. Elegí creer que el amor de mi hija sería lo suficientemente fuerte como para ajustar cualquier diferencia. Ahora, mientras esas imágenes regresan en medio del ruido del tráfico de la ciudad, entiendo que hay frases que, aunque se digan con voz suave, pueden convertirse en los primeros barrotes. Y no sé qué fue exactamente lo que firmé el día que Gael entró a mi cocina con una bolsa de pan dulce en la mano. Solo sé que mucho tiempo después comprendí que había firmado la entrada a una jaula. Después de aquel domingo, nada desapareció de golpe. No hubo una caída repentina ni un ruido fuerte que me despertara. Solo comenzaron a aparecer vacíos, pequeños, pero suficientes para que se notaran. Mariana dejó de venir a mi casa todos los domingos. La primera vez llamó antes, con voz apenada. «Mamá, esta semana no puedo ir. En casa de mis suegros tienen la costumbre de comer juntos». Yo sonreí y dije que no pasaba nada. Familia nueva, tradiciones nuevas, lo entendía. La segunda semana fue la misma razón. La tercera, me mandó un mensaje en lugar de llamar. Un mensaje corto, sin los emojis de antes. La cuarta semana fui yo quien llamó primero, y Mariana contestó muy rápido, como si tuviera miedo de que yo insistiera. «Estoy bien, mamá. Solo estoy un poco cansada». Cansada. Esa palabra empezó a aparecer cada vez más en su voz. Cansada por la casa, cansada por el trabajo, cansada porque el papá de Gael necesita que le ayude con unas cosas. Al principio no sospeché. Estaba acostumbrada a que las mujeres cargaran con más cosas dentro del matrimonio, pero había algo en la forma de hablar de Mariana que no me dejaba tranquila. No era el cansancio de un día largo, sino un cansancio que hace que uno se encoja. Una tarde,
Cuando estaba en el supermercado cerca de casa, parada frente al área de frutas y verduras, escuché que alguien decía mi nombre. Me giré y vi a Mariana. Estaba ahí, en medio del pasillo estrecho, empujando un carrito vacío. Ese día hacía un calor incómodo, y aún así Mariana llevaba una blusa de manga larga, con el cuello más alto de lo normal. «Mamá, ¿qué haces aquí?». Su voz sonó alegre y asustada al mismo tiempo, como si yo fuera una sorpresa que no estaba en sus planes. La abracé, y sentí cómo su cuerpo se tensaba entre mis brazos. La aparté con cuidado para mirarla bien. Cuando Mariana se estiró para tomar un manojo de cebollas, la manga se le deslizó un poco. Solo un poco, pero lo suficiente para que yo viera un moretón tenue en su muñeca. «Mariana», dije en voz baja. Ella se sobresaltó y bajó la manga de inmediato. «Me pegué con la puerta, mamá». «No es nada», sonrió, pero esa sonrisa no le llegó a los ojos. En ese momento, el teléfono de Mariana vibró. Alcancé a ver la pantalla encenderse con el nombre de Gael bien claro. Mariana se inclinó casi de inmediato, como por reflejo. El color de su rostro cambió tan rápido que no me dio tiempo de fingir que no lo notaba. «Tengo que contestar», lo dijo deprisa, dándome la espalda y bajando la voz. «Sí, ya voy». «No, no tardé». Cuando Mariana se volvió hacia mí, ya era otra. Los hombros encogidos, la mirada alerta. «Tengo que irme, mamá. El papá de Gael me está esperando». Me quedé ahí, en medio del supermercado ruidoso, viendo a mi hija empujar el carrito más rápido de lo normal. Dentro de mí se levantó una sensación muy conocida, muy antigua. La de una madre que sabe que la están apartando, poco a poco. Esa noche llamé a Víctor. Le conté todo, cada detalle. Víctor escuchó en silencio y luego dijo: «Voy a buscar la forma de verla a solas». Pero no fue fácil. Cada vez que proponíamos vernos, Mariana tenía una razón. Estaba ocupada, cansada, no era buen momento, o simplemente no respondía. Hubo ocasiones en que aceptó una cita y luego la canceló a última hora, con una disculpa muy suave, muy contenida. Una tarde, sin avisar, decidí ir a casa de Mariana. Sabía que estaba arriesgando su confianza, pero algo dentro de mí me decía que si no iba en ese momento, me arrepentiría. Cuando toqué el timbre, no hubo respuesta inmediata. Un momento después, la puerta se abrió apenas lo suficiente para que apareciera un rostro. Mariana estaba ahí, con la mano apretando con fuerza el borde de la puerta. «Mamá, ¿por qué no llamaste antes?» «¿Gael está en casa?», pregunté. «No», respondió ella rápido. Demasiado rápido. Mariana abrió un poco más para dejarme pasar, y en cuanto puse un pie dentro, sentí que algo no estaba bien. La casa estaba limpia. No limpia en el sentido normal de orden, sino limpia hasta lo impersonal. No había una prenda dejada sobre una silla, ni un vaso olvidado en el fregadero, ni rastro de una vida en curso. Todo estaba en su lugar exacto, como una casa muestra de un fraccionamiento. Pasé la mano suavemente sobre la mesa. Ni una mota de polvo. El piso brillaba tanto que reflejaba la luz. El olor a detergente aún flotaba en el aire, como si alguien hubiera limpiado a fondo, con cuidado, durante mucho tiempo. Entramos a la cocina. Y ahí, en la pared cerca de la estufa, lo vi. Una hoja de papel. No muy grande, enfundada cuidadosamente en plástico, pegada con precisión. En la parte superior, escrito con letras mayúsculas, «Reglas de la casa». Leí cada línea despacio, como si mi mente se negara a asimilarlas demasiado rápido. Comida lista a la hora, 0 visitas sin aviso, no salir sin informar, respetar a mi padre como si fuera el tuyo. Me volví hacia Mariana. «¿Qué es esto?». Ella bajó la cabeza. La voz se le hizo pequeña. «Es para que no haya peleas en la casa». «¿Quién lo escribió?». «Gael». No dije nada de inmediato. Me quedé mirando esa hoja. El plástico que la cubría me recorrió con un escalofrío. No por las palabras, sino por la manera en que estaba protegida, como algo que no debía modificarse, que no debía tocarse. «¿A ti te parece bien esto?», le pregunté. Mariana guardó silencio unos segundos y luego alzó la vista. En sus ojos no había lágrimas, solo un cansancio profundo. «Mamá, así no discutimos». Inhaló despacio.
Así sobrevivimos. Esa frase cayó en medio de la cocina impecable sin hacer ruido, pero la escuché más fuerte que cualquier otro sonido. Miré a mi hija parada bajo esa hoja plastificada, y en ese instante entendí que ya no se trataba de diferencias de costumbres ni de conflictos familiares. Era un sistema, algo construido paso a paso, lo suficientemente lento como para que quien está dentro no note que le están cerrando la puerta. No dije nada más. Sabía que había cosas que, si las decía en ese momento, Mariana cerraría aún más. Pero al salir de esa casa, la imagen de la hoja con reglas de la casa me acompañó todo el camino de regreso, como una advertencia silenciosa de que existen jaulas que no están hechas de hierro, sino de normas escritas con una voz muy tranquila. Al salir de la casa de Mariana ese día, me llevé una sensación pesada clavada en el pecho. No era un miedo explosivo, sino una preocupación persistente, densa, como cuando se escucha un roce metálico a lo lejos, lo suficiente para saber que algo se está descarrilando, pero no tan cerca como para verlo con claridad. Seguí viviendo los días siguientes con esa sensación, trabajando, cocinando, contestando llamadas, pero en mi mente, la imagen de la hoja plastificada en la pared de la cocina de mi hija aparecía cada vez que cerraba los ojos. Unos días después, durante una mañana habitual en el mercado, me encontré con doña Renata. Vivía no muy lejos de la casa de Mariana. Era el tipo de mujer mayor que siempre va temprano al mandado, con la bolsa en la mano, el cabello bien recogido y una mirada atenta. Apenas nos conocíamos de saludarnos cuando yo iba a ver a mi hija, pero ese día, al verme, se detuvo más de lo normal. «Señora Celia, déjeme decirle algo». Bajó la voz y puso su mano sobre mi brazo, como para retenerme entre la gente que pasaba. Miré alrededor y asentí. Nos apartamos a un rincón cerca del puesto de frutas, con el olor de las naranjas maduras y los chiles secos mezclándose en el aire. «No quiero meterme en asuntos ajenos», dijo doña Renata, desviando la mirada, «pero he visto cosas que no están bien». Mi corazón empezó a latir más rápido. He escuchado a un hombre gritar desde la casa de su hija, no una vez. Y dudó un instante. He visto al papá de su yerno llegar incluso cuando Gael no está. No dijo más, pero fue suficiente para helarme por dentro. Le pregunté si estaba segura. Doña Renata asintió con firmeza. No me equivoco, él va muy seguido. Y hubo días en que vi a la señorita Mariana parada junto a la ventana, mirando hacia afuera, como si estuviera esperando que alguien viniera a salvarla. No recuerdo cómo le di las gracias. Solo recuerdo haberle entregado mi número de teléfono, con la mano un poco temblorosa. «Si vuelve a escuchar algo extraño, por favor, llámeme». Ella apretó el papel y asintió. «Yo también tengo hijas». «Lo entiendo». De regreso a casa, sentí que se había cruzado una línea. Lo que antes era solo la intuición de una madre, ahora tenía un testigo. Ya no era una sensación vaga, ya no era una suposición solitaria. Esa noche llamé a Víctor. Le conté el encuentro con doña Renata, detalle por detalle. Del otro lado de la línea, él guardó silencio durante un largo rato. Escuché el sonido leve de un bolígrafo golpeando la mesa, una vieja costumbre suya cuando pensaba. «Voy a revisar», dijo al final. «¿Cómo se llama el papá del yerno?» «Esteban. Don Esteban Ríos». «De acuerdo». Víctor no preguntó más. Supe que había entrado en modo trabajo, ese mismo que yo había visto años atrás cuando investigaba casos difíciles, solo que esta vez se trataba de nuestra hija. Unos días después, me llamó. Su voz sonaba más grave de lo normal. «Celia, encontré un expediente». Me senté, como si mi cuerpo ya lo hubiera anticipado. Don Esteban Ríos fue denunciado por violencia familiar por su exesposa. Cerré los ojos. Ella retiró la denuncia después. El motivo que aparece en el archivo es malentendido familiar. Solté el aire despacio. Esa historia ya la había escuchado antes, no de Mariana, sino de muchas otras mujeres. Mujeres que retiraron la denuncia no porque todo estuviera mejor, sino porque estaban cansadas, asustadas o convencidas de que el silencio era la única forma de sobrevivir. Víctor continuó. «Pero hay otra cosa más, y esta es la que de verdad me preocupa». Abrí los ojos.
¿Qué cosa? Gael. Dudó un instante, como si estuviera midiendo cada palabra. Cuando Gael era niño, hubo un incidente. Su madre fue hospitalizada con múltiples lesiones. En ese momento, Gael fue llamado como testigo. Contuve la respiración. Al principio, Gael declaró que su padre había golpeado a su madre, pero unos días después, cambió su versión. Dijo que su madre se había caído. La habitación a mi alrededor pareció tambalearse. Ahí terminó el expediente, continuó Víctor. Nadie investigó más. Y desde entonces, Gael no ha estado involucrado en ningún otro caso. No supe qué decir. En mi mente apareció la imagen de Gael, educado y correcto, de pie en la cocina de mi casa, sonriendo suavemente mientras hablaba de las tradiciones familiares. Recordé la mirada de Mariana cada vez que el teléfono vibraba con el nombre de su esposo. Recordé la hoja cubierta de plástico. Entonces, ¿Gael es una víctima? ¿O es? Dejé la frase en el aire. ¿O es alguien que aprendió a guardar silencio para sobrevivir? Dijo Víctor. Y ahora está repitiendo todo. Me llevé la mano a la frente. Sentí rabia, dolor y confusión al mismo tiempo. Una parte de mí quería odiar a Gael, llamarlo cómplice. Pero otra parte veía a un niño que había crecido frente a la violencia y aprendió que decir la verdad podía empeorar las cosas. Eso no justifica lo que le está pasando a Mariana, dije, con la voz áspera. No aceptó Víctor, pero me muestra el panorama completo. Esto no es solo un hombre malo, es un ciclo, un ciclo. Esa palabra quedó suspendida entre nosotros como una nube pesada. El ciclo de la violencia, del silencio, de los niños que crecen con miedo y llevan ese miedo a su propio matrimonio. Después de la llamada, me quedé sentada largo rato en la sala, mirando la luz amarilla proyectarse sobre la pared conocida. Pensé en Mariana, en Gael, en don Esteban, y también en la mujer que había retirado la denuncia años atrás. Pensé en cómo esta sociedad enseña a las mujeres a aguantar y a los hombres que, a veces, callar es más seguro que decir la verdad. Y por primera vez entendí que la historia de mi hija no era solo la historia de una familia. Era un eslabón más en una larga cadena de historias que nunca se han contado hasta el final. Después de aquella llamada con Víctor, ya no me permití esperar ninguna señal más de Mariana. Entendí con absoluta claridad algo. Cuando una mujer se acostumbra a pedir permiso para estar a salvo, no llama hasta que la situación rebasa sus límites. Y entonces, muchas veces, ya es demasiado tarde. No podía apostar el destino de mi hija a ese, cuando esté lista hablará con el que suelen consolar a madres como yo. Empecé a observar la rutina de Gael, sin nada sofisticado, solo prestando atención a lo que Mariana había contado sin darse cuenta. A qué hora salía a trabajar, a qué hora regresaba, y sobre todo, qué días solía aparecer don Esteban. Ese hombre no llegaba al azar. Tenía hábitos, y los hábitos, cuando se repiten el tiempo suficiente, se convierten en puntos débiles. Elegí un miércoles. Gael salía a trabajar muy temprano y solía regresar tarde. Don Esteban, según doña Renata, acostumbraba pasar a primeras horas de la tarde. No avisé. No llamé. Me puse ropa sencilla. Tomé mi bolso como cualquier día de trabajo y, dentro de él, llevaba algo pequeño que normalmente solo usaba en juntas de la empresa, una grabadora. Camino a la casa de Mariana. Sentí que mi corazón latía de una manera extrañamente lenta. No era calma, era que ya había ido demasiado lejos como para dar marcha atrás. Sabía lo que estaba haciendo, sabía en qué me estaba metiendo, y sabía que, si ese día no miraba de frente al monstruo, seguiría creciendo en la oscuridad. El timbre sonó. Pasaron unos segundos antes de que la puerta se abriera. Don Esteban estaba ahí, su cuerpo grande ocupando casi todo el marco. Su mirada me recorrió de arriba a abajo. Se detuvo en mi bolso y luego torció la boca. «¿Y ahora? ¿A qué viene usted?» Su voz era seca, sin ocultar la molestia. «Vengo a ver a mi hija», respondí con calma, como si se tratara de una visita cualquiera. No se hizo a un lado de inmediato. Hubo un instante breve en el que nuestras miradas se cruzaron. En ese cruce, vi con claridad algo que muchos años de ser madre me habían enseñado a reconocer al instante: un desprecio absoluto. Finalmente,
se ladeó. Entre rápido y váyase rápido. No tengo tiempo. Dentro de la casa, Mariana estaba de pie cerca de la cocina. Cuando se volvió y me vio, supe de inmediato que algo acababa de pasar. Su mejilla izquierda estaba enrojecida, no como por el calor, sino como una marca reciente, aún fresca. Mariana intentó girar el rostro, como si yo no lo veía, todo pudiera estar bien. Mamá, su voz tembló apenas. Don Esteban entró detrás de mí y cruzó los brazos sobre el pecho. Otra vez, hizo algo mal. Yo solo le estoy enseñando a recordar. Sentí la sangre hervirme por dentro, pero no lo mostré. Sabía que, si reaccionaba en ese momento, todas las puertas se cerrarían de golpe. Me acerqué a Mariana y le puse la mano en el hombro. Ella se sobresaltó, como si estuviera acostumbrada a que una mano sobre su cuerpo siempre trajera dolor. ¿Puedes acompañarme al baño un momento?, le dije, con una voz lo suficientemente suave para no provocar a nadie. Mariana me miró, confundida. Me volví hacia don Esteban. Necesito usar el baño. Él hizo un gesto con la mano, indiferente. Al fondo del pasillo. Al cruzar la sala, entendí algo con total claridad. Si ese día solo escuchaba, solo miraba y me iba con las manos vacías, al día siguiente todo sería negado, como si nunca hubiera ocurrido. Encendí la grabadora dentro de mi bolso, no para tenderle una trampa a nadie, sino para conservar las palabras como evidencia, por si era necesario presentarlas ante las autoridades y proteger a mi hija por la vía legal. No sabía qué iba a lograr grabar, pero sí sabía una cosa. Quienes están acostumbrados a mandar suelen disfrutar escucharse a sí mismos. Mientras cerraba la puerta del baño, la voz de don Esteban se oyó desde afuera, sin bajar el tono. Usted lo ve. En esta casa, yo soy el que decide. Me quedé quieta, la espalda apoyada contra la puerta fría. La grabadora, dentro del bolso, seguía funcionando. Aquí mando yo. Su voz sonó clara, firme. Mariana dijo algo muy bajo. No alcancé a entenderlo, pero don Esteban soltó una risa seca. Si no se le corrige a tiempo, se echa a perder. Yo ya la corregí, solo un poco, para que aprenda. Cada palabra me golpeó como una piedra cayendo en agua profunda. Abrí la puerta, salí y lo miré de frente. Usted no tiene derecho a tocar a mi hija. Don Esteban se encogió de hombros. Es la esposa de mi hijo. Aquí yo la educo. Si a usted no le gusta, llévesela. No esperé otra palabra. Tomé la mano de Mariana. Estaba helada, pero no la retiró. Esa fue la única señal de que todavía había en ella una parte que quería escapar. Vámonos. Lo dije sin alzar la voz, pero con la firmeza suficiente para no admitir discusión. Mariana negó con la cabeza, las lágrimas asomándole. Mamá, sí me voy. Él va a hacer algo. Gael le va a hacer caso. Habló muy rápido, como si temiera que alguien la oyera. La miré a los ojos y puse mi otra mano sobre su mejilla, tan suave que casi no la toqué. Entonces que vengan, dije cada palabra despacio, pero esta vez, con pruebas. Mariana se quedó inmóvil. Me miró como si estuviera viendo por primera vez a otra versión de su madre. No a la que siempre intentaba conciliar, siempre esperaba, sino a una mujer que había decidido no retroceder un paso más. Don Esteban soltó una carcajada detrás de nosotras. ¿Usted cree que esas cosas la van a salvar? No me volví. Solo apreté con más fuerza la mano de Mariana. En mi cabeza sabía que la grabadora seguía registrándolo todo. Era consciente de que acababa de cruzar una línea delicada, pero también tenía claro algo. El silencio no iba a proteger a Mariana. Si esas palabras se decían con tanta seguridad, debían quedar registradas, no para vengarse, sino para que la verdad dejara de ser negada. Ya no era la madre que solo venía a sacar a su hija del peligro en silencio. Había entrado a la cueva, no para gritar, sino para colocar una trampa. Y aunque don Esteban se diera cuenta o no, en ese mismo instante, el poder absoluto que él creía tener empezó a mostrar sus primeras grietas. Mariana se quedó en mi casa esa noche, no porque yo le rogara, ni porque ella estuviera lista para dejarlo todo atrás, sino porque su cuerpo ya no tenía fuerzas para regresar. La vi sentada en el sillón, sosteniendo con ambas manos una taza de té aún humeante,
los hombros ligeramente encogidos, como si todavía no creyera estar en un lugar seguro. Cada vez que en la calle se escuchaba un frenazo o el golpe de una cortina metálica al cerrarse, se estremecía. Esas reacciones no venían de la mente, sino de un lugar más profundo, donde el miedo ya había echado raíces. Llamé a Víctor. No di rodeos. Mariana está aquí. Del otro lado de la línea hubo silencio durante exactamente una respiración. Voy para allá. Víctor llegó cuando ya estaba cayendo la noche. No llevaba uniforme, solo su vieja chamarra, pero su manera de caminar seguía siendo la de alguien acostumbrado a pararse frente al peligro. Al entrar a la sala y ver a Mariana, su mirada se suavizó de inmediato. No dijo mucho, simplemente se sentó frente a ella, guardando la distancia justa para no presionarla, pero lo bastante cerca para que supiera que su padre estaba ahí. Nos quedamos así sentados durante un buen rato. Nadie intentó llenar el silencio. Fui a la cocina a preparar más té. El sonido de la cuchara golpeando suavemente el borde de la taza era regular, casi como el ritmo de mi respiración, que me esforzaba por mantener tranquila. En mi mente, la grabadora que llevaba en el bolso ya estaba apagada, pero las palabras de la tarde seguían resonando. El timbre sonó cuando ya casi eran las 10 de la noche. Ninguno de los tres dijo nada, pero los tres sabíamos quién estaba afuera. Mariana apretó con fuerza las manos. La taza de té estuvo a punto de derramarse. Víctor se levantó primero y nos hizo una seña a mi hija y a mí para que nos quedáramos sentadas. Caminó hacia la puerta y se colocó delante, sin abrir de inmediato. ¿Quién es? Su voz era grave y firme. Soy yo. Gael. Esa voz conocida hizo que Mariana cerrara los ojos por un instante, como si solo escuchar su nombre bastara para atravesarle el pecho. Coloqué mi mano en su espalda. No dije nada, solo quería que supiera que no estaba sola. Víctor abrió la puerta apenas lo necesario. Gael estaba ahí, el cabello despeinado, la camisa arrugada. Al principio, su rostro mostraba una preocupación casi desesperada. Tío, déjeme hablar con mi esposa. Víctor no se movió. Está en casa de su madre. Gael soltó el aire, esforzándose por mantener un tono suave. Mariana, sal a hablar conmigo. Vámonos a casa. Todo se puede hablar. Mariana se levantó. Yo estuve a punto de detenerla, pero ella negó con la cabeza. Por primera vez desde que había llegado a mi casa, su espalda se veía un poco más recta. Caminó hasta la puerta, se colocó detrás de su padre y miró a Gael de frente. No voy a regresar. Gael se quedó inmóvil por un segundo, y luego su voz cambió. Se volvió más fría. Mariana, eres mi esposa. No puedes quedarte aquí por tu cuenta. Nadie respiró fuerte, pero sentí cómo el aire se volvía denso. Mariana no apartó la mirada. Su voz tembló apenas, pero cada palabra se entendió con claridad. No soy tu propiedad. Gael forzó una sonrisa. No exageres. Solo fue un malentendido. Mi papá es impulsivo, pero... Mariana lo interrumpió. Fue la primera vez en mi vida que escuché a mi hija hablar con ese tono. Tu silencio me ha dolido más que la mano de tu padre. La frase cayó en la sala como un objeto pesado. Vi a Gael abrir la boca, pero no logró decir nada. No era enojo, ni una defensa. Era haber sido nombrado, haber quedado al descubierto, verse obligado a mirar de frente aquello que llevaba tanto tiempo evitando. Yo solo... no supe qué hacer. La voz de Gael se debilitó, casi suplicante. Mariana respiró hondo. Sí sabías. Solo no elegiste hacerlo. En ese mismo instante, el teléfono de Gael vibró. Un sonido breve, pero filoso como una navaja. Vi la pantalla iluminarse en su mano, y el nombre apareció con claridad. Papá. No necesitaba ver el rostro de Gael para saber lo que ocurría dentro de él. Aún así, miré, y lo vi. Toda la fragilidad que había asomado desapareció en un segundo. Apretó la mandíbula, los hombros se tensaron. Se dio la vuelta y salió al porche para contestar, pero su voz aún se escuchaba dentro. Sí, ya sé, lo estoy arreglando. Mariana lo observó. Su mirada ya no era de confusión, sino de comprensión. Luego me miró a mí y después a Víctor. No dijo nada, pero entendí. Por fin había visto con claridad el orden de prioridades en el corazón de ese hombre. No era su esposa.
No era su nueva familia. Era el miedo cultivado desde la infancia. Gael regresó, con el rostro más cerrado que antes. Mariana, regresa a casa. No compliques más las cosas. Mariana negó con la cabeza. Las cosas están complicadas desde hace mucho. Solo que hoy ya no voy a fingir que no lo veo. Víctor dio un paso al frente. Si sigues aquí presionándola, voy a llamar a la policía. Gael lo miró a él, luego a mí, y después a Mariana. Esta vez no dijo nada más. Se dio la vuelta y caminó rápido hacia el portón, pero antes de salir del alcance de la luz del porche, se detuvo un segundo muy breve. No supe si fue duda o enojo, tal vez ambas cosas. El portón se cerró. No hubo un golpe fuerte ni amenazas, pero el silencio que quedó después fue más pesado que cualquier ruido. Mariana se sentó, como si acabara de quitarse una prenda demasiado apretada que había llevado durante años. No lloró de inmediato, solo tembló, y luego, muy despacio, las lágrimas comenzaron a caer. Me senté a su lado. Víctor permaneció de pie, en silencio, como un muro protegiéndonos del viento. Y en ese instante supe que esa noche no había sido solo un enfrentamiento. Fue la noche en que mi hija, por primera vez, no le dio la espalda a la verdad, aunque esa verdad doliera más de lo que jamás imaginó. A la mañana siguiente me desperté cuando todavía no había aclarado del todo. La luz amarilla tenue de la cocina se proyectaba sobre la pared, inmóvil, como si la casa misma contuviera la respiración junto con nosotros. Mariana estaba sentada a la mesa, sosteniendo con ambas manos una taza de café aún caliente, con ojeras marcadas tras una noche casi sin dormir. Víctor permanecía recargado en la puerta, con la chamarra puesta, en silencio pero listo. Nadie lo dijo en voz alta, pero los tres lo sabíamos. Ese día tocaba cruzar otra puerta. El camino hacia el Ministerio Público estaba más lleno de lo que imaginé. Rostros desconocidos y cansados, algunos con la mirada baja, otros perdidos en el vacío. Pensé de pronto, cuántas historias como la de mi hija estaban formadas ahí. Esa idea me pesó en el pecho, pero también afirmó mis pasos. No iba a pedir lástima, iba a poner la verdad sobre la mesa. Nos hicieron pasar a una oficina pequeña. La mujer sentada detrás del escritorio se levantó para saludarnos, con un tono sereno. Soy Paloma Sánchez. Miró primero a Mariana. Su mirada no era apresurada ni inquisitiva, solo atenta. Mariana empezó a hablar. Al principio su voz temblaba, pero conforme avanzaba, las palabras salían con mayor claridad. Habló de las comidas que debían estar listas a cierta hora, de las reprimendas constantes, de las miradas que la hacían encogerse. Cuando Paloma preguntó si había pruebas visuales o reportes médicos, Mariana negó con la cabeza. Vi cómo sus hombros se hundían, como si temiera que su verdad fuera minimizada por no haber podido conservar marcas. Abrí mi bolso y coloqué la grabadora sobre el escritorio. Yo tengo esto. Paloma me miró y me indicó que continuara. Reproduje el archivo. En la habitación pequeña resonó la voz masculina, seca y helada, tan conocida que daba escalofríos. Aquí mando yo. Luego cayó la frase sobre corregir a Mariana, desnuda, imposible de negar. Paloma no mostró reacción alguna, pero noté cómo su mano se detenía un instante sobre la pluma. Después, coloqué otro papel sobre la mesa. Esta es la declaración de la vecina, doña Renata. Paloma leyó rápido y asintió. Víctor añadió un expediente antiguo, una copia borrosa, pero suficiente para revelar un patrón conocido. Paloma levantó la vista y miró directamente a Mariana. Vamos a solicitar una orden de restricción de inmediato. Solté el aire en una exhalación larga que no me había dado cuenta de que estaba conteniendo. Pero Paloma no terminó ahí. Nos miró a mí y luego a Mariana. Hay algo más. Extendió la mano. Présteme su teléfono, por favor. Mariana se quedó inmóvil. ¿Mi teléfono? Sí. Mi hija se lo entregó, con la mano ligeramente temblorosa. Paloma llamó a un técnico. Él conectó un cable y comenzó a trabajar con movimientos rápidos y precisos. Nos quedamos sentados, escuchando el tecleo seco, como agujas golpeando un reloj. Un frío me recorrió la espalda, con la intuición de que algo más estaba a punto de salir a la luz. Hay una aplicación de rastreo instalada desde hace tiempo, dijo el técnico, con voz neutra. Está oculta.
No muestra icono. Envía la ubicación en tiempo real. Mariana parpadeó, como si no comprendiera. ¿Rastrearme? ¿A mí? Así es. Paloma giró la pantalla hacia nosotros. Pequeños puntos moviéndose sobre un mapa. Marcas de tiempo. Lugares conocidos. Mi casa. El supermercado. La antigua escuela de Mariana. Escuché la respiración agitada de mi hija a mi lado. ¿Él siempre sabía dónde estaba? La voz de Mariana se quebró. Paloma asintió. Es muy probable. La aplicación fue instalada desde un dispositivo de confianza. Tomé la mano de mi hija. Mariana rompió en llanto. No un llanto escandaloso, sino un sollozo contenido, como el de alguien a quien por fin le retiran una venda, después de mucho tiempo. Entonces no estaba loca, susurró. No me lo estaba imaginando. De verdad me vigilaban. Esa frase me apretó el corazón. ¿Cuántas veces me pregunté si mi hija no estaría exagerando, si yo misma no estaría viendo fantasmas? Y ahora, frente a esos datos fríos, la verdad estaba ahí, sin necesidad de explicaciones. Paloma tomó notas con rapidez, sin perder la calma. Esto cambia el nivel del caso. Firmó los documentos y estampó el sello. La orden de restricción entra en vigor de inmediato. Mariana se secó las lágrimas y respiró hondo. En sus ojos ya no vi solo miedo, sino una ira justificada. La rabia de quien descubre que su intimidad fue violada en silencio durante demasiado tiempo. Cuando nos levantamos para salir, miré de nuevo el escritorio de madera, los papeles, las palabras escritas. No abrazaban a mi hija ni la consolaban, pero marcaban un límite. Y ese límite, por frágil que pareciera, era suficiente para cambiar la manera de seguir adelante. Mariana apretó con más fuerza mi mano al salir al pasillo. Afuera, la luz del mediodía caía a plomo, tan real y tan intensa que me ardieron los ojos. No dije nada. Caminé a su lado, sintiendo cómo el paso de madre e hija empezaba a acompasarse, mientras a nuestra espalda la puerta de la sala de investigación se cerraba, dejando un chasquido de cerradura muy suave, pero lo bastante claro para que yo supiera que una cacería silenciosa había terminado y que otro tipo de enfrentamiento estaba por comenzar. 2 de la madrugada. No necesité mirar el reloj para saber exactamente la hora, porque ese momento tiene algo muy particular, un silencio pesado como metal. No es el silencio del sueño, sino el silencio de algo que está a punto de estallar. Estaba sentada en el sillón, con un suéter ligero sobre los hombros, sin apartar la vista de la puerta. Mariana se había quedado dormida por un rato, rendida por el cansancio, y Víctor estaba recargado contra la pared, cerca de la puerta principal, con el teléfono ya en la mano. Entonces escuché el ruido de un vehículo. No era un coche pasando. Era uno que se detenía, muy despacio, con intención. El motor se apagó, dejando un vacío inquietante. Sentí que el estómago se me encogía. Víctor se acercó a la ventana y corrió un poco la cortina para mirar afuera. La luz del poste reveló con claridad 2 siluetas conocidas. Ya llegaron. Su voz bajó de tono, sin pánico, pero tensa como una cuerda. Puse la mano sobre el pecho de Mariana y la desperté con suavidad. Abrió los ojos, todavía desorientada, y se encontró con mi mirada. No hizo falta decir nada. Mariana se incorporó de golpe, la espalda rígida, los labios apretados. Ella lo sabía, su cuerpo lo sabía antes que su mente. Se oyeron pasos frente al portón, fuertes, decididos, sin vacilación. Luego, los golpes contra el metal. Abra. La voz de don Esteban sonó ronca, desafiante. Es un asunto familiar. No hagan esto más grande. Víctor salió al frente, manteniendo una distancia prudente. Levantó el teléfono, con el dedo ya listo sobre la pantalla. Están violando la orden de restricción. Una risa baja se escuchó en la noche. ¿Papeles?, dijo don Esteban. A mí no me asustan los papeles. Gael estaba a su lado. Recordé entonces un detalle pequeño que doña Renata había mencionado de pasada. Don Esteban tenía la costumbre de llevar algo por si acaso en el coche, algo que siempre cargaba cuando sentía que estaba perdiendo el control. Bajo la luz, vi el rostro de Gael palidecer. En su mano había algo, no muy grande, pero suficiente para tensarle los hombros de una manera extraña. No lo vi con claridad,
Solo percibí la duda en cada uno de sus movimientos. Mariana, la llamó Gael, con la voz ligeramente temblorosa, aunque sus ojos se desviaron de inmediato hacia el padre que tenía pegado al costado. Sal a hablar. Mariana se colocó detrás de mí, pero no avanzó un solo paso. Habló sin alzar la voz, con claridad. No voy a ir a ningún lado. Don Esteban torció la boca. A esta muchacha ya la llenaron de ideas. Avanzó medio paso. Víctor, quítate. Esto es cosa de familia. Ya no lo es, respondió Víctor, sin bajar el teléfono. Retroceda. La distancia entre ellos se redujo con rapidez. Sentí el latido del corazón golpeándome los oídos. Escuché a Mariana tomar una bocanada de aire muy profunda detrás de mí, y entonces todo ocurrió en unos segundos que jamás voy a olvidar. Don Esteban se volvió hacia Gael y dijo, con un gruñido bajo, lo suficientemente claro para que yo lo oyera: «Hazlo, o eres igual que tu madre». Esa frase fue como una cuchillada invisible. Vi a Gael quedarse rígido. Su mano empezó a temblar. Don Esteban se le acercó más, con un movimiento tan rápido que, de no ser por la luz del porche, no lo habría notado. Le metió ese objeto en la mano y le cerró los dedos con fuerza. «Basta», gritó Víctor. Gael negó con la cabeza una y otra vez, los labios moviéndose sin voz. «No. No». Y entonces un estallido rasgó la noche. No fue un sonido ensordecedor como en las películas, sino un ruido seco y breve, suficiente para que todo mi mundo se tambaleara. Víctor cayó de rodillas, llevándose la mano al hombro, el rostro descompuesto. No hubo una escena sangrienta, solo un hombre fuerte perdiendo el equilibrio de repente, apoyándose en la reja para no caer por completo. «Papá», gritó Mariana, lanzándose hacia él, pero la sujeté con fuerza. Lo que siguió ocurrió como una película acelerada. Escuché sirenas a lo lejos, oí a alguien respirar con dificultad. Vi a Gael soltar lo que tenía en la mano, temblando de pies a cabeza, cayendo de rodillas. Don Esteban quedó inmóvil, y en sus ojos apareció por primera vez algo profundamente humano: miedo. La luz del porche de mi casa seguía encendida, y lo que ninguno de ellos recordó fue la cámara del timbre que instalé el año pasado, solo para poder ver quién tocaba cuando yo no estaba en casa. Lo grabó todo, con una claridad que helaba la sangre. El momento en que don Esteban se le fue encima a Gael, el instante en que le metió ese objeto en la mano, el segundo en que apretó los labios y soltó aquella frase. Cuando llegó la policía, Gael seguía arrodillado sobre el cemento frío. Lloraba sin ocultarlo, sin fingir fortaleza. Cuando uno de los oficiales se agachó para preguntarle, Gael lo soltó todo, como si no decirlo de inmediato fuera a romperlo por dentro. «Fue mi padre», dijo, con la voz entrecortada. «Él me obligó. Siempre me ha obligado». Don Esteban gritó para protestar, pero su voz se apagó cuando el policía giró la pantalla de la cámara hacia él. La mirada de don Esteban quedó fija en las imágenes, la mandíbula rígida. Ya no había palabras capaces de cubrir aquello. Gael alzó la vista y miró a Mariana. Esa mirada ya no era la del esposo acostumbrado a callar, sino la de un niño que acababa de ser arrancado de la oscuridad. Yo no sabía. Sollozó. Aprendí a quedarme callado desde pequeño. Pensé que así se sobrevivía. Mariana no avanzó. Se quedó quieta, aferrada a mi ropa. En sus ojos no vi compasión ni odio, solo una lucidez dolorosa. Esa noche, cuando la patrulla se fue y dejó el patio iluminado por restos de luces azules y rojas que acababan de apagarse, permanecí ahí durante largo rato. El viento nocturno soplaba, frío y real. Escuché la respiración de Mariana detrás de mí, poco a poco más regular. Y en ese instante supe que hay verdades que solo salen a la luz cuando la oscuridad es iluminada de frente, aunque el precio sea un estallido que cambia la vida de todos. Después de esa noche, el tiempo dejó de avanzar como antes. Todo entró en otro ritmo, más lento pero más pesado, como si la vida nos obligara a mirar de frente cada consecuencia, cada grieta que durante años había sido cubierta por la costumbre de callar. El juicio se llevó a cabo en salas frías, bajo luces blancas que no negociaban con las emociones de nadie. Don Esteban estaba sentado ahí, la espalda recta, la mandíbula apretada, los ojos aún cargados con su vieja soberbia, pero esta vez sin dónde apoyarse.
Las pruebas fueron presentadas una por una: testimonios, expedientes antiguos, la violación de la orden de restricción, el video de la cámara del porche de mi casa. Cuando se reprodujo la grabación, la sala quedó en silencio. Ya no hubo discusión, ya no hubo asuntos familiares. Solo la verdad, expuesta, sin refugio. La sentencia para don Esteban fue más severa de lo que alguna vez me atreví a esperar. Violencia familiar, amenazas, violación de una orden de restricción. Esas palabras secas, al ser leídas, no trajeron satisfacción, sino una sensación extraña. El ciclo por fin había sido nombrado. Él no volteó a vernos cuando se lo llevaron, y entendí que hay personas que nunca inclinan la cabeza hasta que no les queda nada que sostener. Gael se presentó ante el juez con un aspecto distinto. Ya no estaba esa dureza prestada del padre, ni la capa de silencio que fingía neutralidad. Habló. Mucho. Habló de los años viendo a su madre soportar golpes, de aprender a callar para sobrevivir, de un miedo más grande que el amor. Su condena fue dura por el disparo, por la complicidad, por no haber intervenido, aunque reducida por su cooperación. Al escucharla, lo miré no con lástima, sino con la comprensión dolorosa de que la violencia no nace de la nada. Pero comprender no es perdonar. Comprender es no repetir. Mariana firmó el divorcio una mañana de luz tenue, sin lágrimas, sin temblores, solo con un suspiro casi imperceptible, como quien por fin deja en el suelo una mochila cargada durante demasiado tiempo. Los meses siguientes no fueron fáciles. Hubo días en que despertaba vacía, noches en que se sobresaltaba por el más mínimo ruido. Pero poco a poco, Mariana empezó a volver. Se sentaba conmigo en la cocina, sosteniendo una taza de café de olla, respirando el aroma familiar de la canela. Algunos días reía por alguna tontería en la radio. Esa risa, al principio cautelosa, fue creciendo, volviéndose más plena. Yo no decía nada, solo guardaba cada instante, como se guardan los brotes nuevos. Yo, en cambio, no pude regresar a mi vida anterior. Los números, los balances, las juntas cerradas, todo se volvió distante. Presenté mi renuncia en el taller textil después de muchos años de estabilidad. Muchos no lo entendieron. Yo sí. Usé mis ahorros para rentar una casa pequeña en las afueras de la ciudad. 3 recámaras, una cocina, un patio con suficiente sol. La llamé refugio, sin letreros grandes, sin preguntas innecesarias. Solo un lugar donde las mujeres pudieran tocar la puerta y entrar. Quienes llegaban traían maletas viejas, a veces solo una bolsa de plástico, traían hijos pequeños, traían miedos aún sin nombre. Yo no salvé a nadie. Solo abrí la puerta, lo demás lo hicieron ellas, paso a paso. Víctor se recuperó despacio, pero con firmeza. Su hombro ya no volvió a ser el mismo y tuvo que dejar el trabajo en campo. Al principio estaba irritable, como quien pierde una parte de sí. Luego encontró otro camino. Empezó a ir a escuelas, a hablar con estudiantes y con padres. No hablaba como policía. Hablaba como un padre que una madrugada, a las 2 en punto, se paró frente a la puerta de su casa. Hablaba de señales, de silencios, del precio que se paga. Una vez, regresó a casa con la voz más baja de lo normal y me dijo: si hubiera entendido antes, tal vez le habría preguntado más a nuestra hija. No lo culpé. Los dos aprendimos del modo más difícil. Mariana volvió a su antiguo sueño. Rentó un espacio pequeño y colgó un letrero de madera sencillo: Semillas del mañana. Un jardín de niños que no solo enseña letras, sino a nombrar emociones, a entender que el cuerpo es propio, que el respeto no es un premio, sino algo básico. A veces me sentaba en un rincón del salón y la veía agacharse hasta quedar a la altura de un niño, escuchando con paciencia. Entonces lo entendía. El ciclo había sido realmente roto. La vida no se volvió perfecta. Aún hay noches en vela, recuerdos que regresan sin aviso. Pero cada mañana, cuando la luz entra a la cocina, cuando el aroma del café de olla se extiende, cuando escucho los pasos conocidos en la casa, sé que atravesamos la parte más oscura. Y al pararme frente al refugio, viendo la puerta abrirse y cerrarse al ritmo de quienes entran y salen,
Comprendo que hay historias que no terminan con la justicia, sino que comienzan con una puerta abierta en el momento justo. Al llegar hasta aquí, todavía me quedo un instante conmigo misma, dejando que las imágenes se asienten como el polvo después de un golpe de viento. Hay historias que no se van cuando dejamos de contarlas, se quedan, recordándonos ser más suaves entre nosotros y más valientes frente a la verdad. Gracias por escuchar mi historia. Si tocó tu corazón, dale like, suscríbete y dime, si tú estuvieras en mi lugar, ¿qué harías? Porque tal vez tus palabras hoy puedan dar calor a alguien que necesita esperanza.